Buenas tardes. Buenas Aló. tardes, señor Bonet. Hola, hola. Caramba, qué gusto escuchar esa hermosa voz. Gracias, señor Bonet. Aquí está César, Aníbal, Ángel y Consuelo. Aquí estamos. Esas voces no me gustan tanto, excepto la señora Consuelo. Gracias, señor Bonet. Bonet, ¿habemos presidente electo ya? ¿Habemos presidentes? Desde el principio, absolutamente desde el principio. Ninguna de las labores que con todo derecho está realizando la campaña del presidente Trump ha tenido resultado positivo. Ninguna. Entonces, lo que estamos recibiendo, lamentablemente, es críticas a nivel internacional y críticas a nivel nacional, porque Estados Unidos está en medio de un intenso aumento de la pandemia del coronavirus y es vital que las autoridades salientes, en este caso encabezadas por el presidente Trump, establezcan comunicación directa con la administración entrante encabezada por el presidente electo Joe Biden y la vicepresidenta electa Kamala Harris. Entonces, lo importante es que por el bien del país se pongan de acuerdo y pongan ese elemento de transición a marchar. Eso hasta hoy no ha sucedido. Eso es lamentable, eso es triste y criticable. Pero en el caso, Bonet, de la pandemia, que tú muy bien haces en apuntalarla como una emergencia, yo percibo a la distancia, corrígeme si estoy equivocado en la apreciación, que también como se nota como un descuido en la administración. O sea, la administración no está asumiendo el combate al rebrote como en la dimensión de la situación que se está presentando. Bueno, está en lo correcto, porque lamentablemente lo que se está diciendo en este país y en esta ciudad específicamente es que el presidente Trump, y eso pudiera ser o no cierto, pero aparentemente lo es, el presidente Trump está consumido con su derrota, no la quiere aceptar, no encuentra manera de aceptar cuál es la realidad, pero mientras tanto, todas las áreas del gobierno están siendo descuidadas, porque nosotros estamos viendo que en el Congreso las cosas están paradas porque el impulso de la ayuda a las personas afectadas por la pandemia, el impulso de la ayuda económica está en veremos. El presidente electo Biden ha tratado de impulsar o de reimpulsar esa negociación, pero el Partido Republicano es un partido que depende muchísimo del presidente Trump, aunque está de salida. Pero esa es una situación que está preocupando no solamente a Estados Unidos, sino al mundo entero, porque lo que se ha dicho en la prensa es que el presidente Trump simplemente se ha desentendido de la lucha contra la pandemia, y eso no lo estamos diciendo los periodistas, esto lo están diciendo inclusive sin identificarse, por supuesto, sin identificarse, funcionarios del propio gobierno que están diciendo, mire, el presidente Trump no se ha reunido con la fuerza de tarea de la pandemia en los últimos 6 semanas, por ejemplo, y eso es profundamente grave, porque se supone que el presidente tiene que llevar la voz cantante en ese tipo de cosas. Entonces, eso es un elemento de gran preocupación. Y le mencionaba el hecho de que los funcionarios que están hablando en forma anónima, porque quien quiera que hable con nombre y apellido y critique o medio insinúe una crítica a esta administración, sale inmediatamente. Tiene este ejemplo de la persona que declaró por parte de la administración de que el proceso electoral había sido, desde el punto de vista cibernético y de seguridad, el de mayor seguridad en la historia del país. Eso no le gustó al presidente Trump y lo votó por Twitter al funcionario. César Cabrera, César. Sí, Bonet. Pero parece que la estrategia del presidente Trump le está dando resultados. ¿En qué sentido? Bueno, yo vi una encuesta hoy donde el 70% de los republicanos entienden que a Trump le robaron las elecciones. Y yo creo que esa es su meta. Hacer entender cuando él salga de ahí de que realmente a él le robaron las elecciones. Y lo otro es, si ya el último boletín ya salió, que estaba supuesto a salir en la tarde. Desde anoche. Sí, el asunto es que obviamente no olvidemos que esa encuesta es
está concentrada en republicanos y obviamente los republicanos están dominados por el trumpismo y el presidente Trump es un líder que, si se le puede llamar de esa manera, ha dominado la política de esa organización y pues de repente yo no es decir, ha logrado lo que quieren en que reconozca que ha habido fraude y no hay organismo legal y o electoral que haya reconocido tal cosa. En la nación entera, hasta ayer habían introducido 15 recursos y habían rechazado 15 recursos legales. Hoy el abogado Giuliani, que especula la prensa, está ganando $20,000 al día y que se los está pagando aparentemente la campaña del presidente Trump. Ayer estuvo, hace un par de días estuvo, sí, hace un par de días estuvo frente a un juez en Pensilvania, en uno de los condados de Pensilvania, y se le olvidó el nombre del juez y entonces estaba divagando. Finalmente le dieron, porque improvisó esa entrada al escenario porque los abogados de Trump se mancharon todos. Sí, no tenía argumento. Sí. No, y bueno, y entonces el asunto es que ellos han estado hablando de fraude y hasta estos momentos las pruebas han estado ausentes. Por fortuna, el sistema legal estadounidense va a tener que atender ese tipo de casos porque ese es el proceso. Hay una demanda y el juzgado X tiene que aceptar esa demanda y luego rechazarla o aceptarla. Y eso obviamente toma tiempo. Yo no sé cuál es el fin de la campaña del presidente Trump o en este caso de la campaña de Giuliani para que se consuma un mayor tiempo. En fin, el hecho es que al final del día, desde que se terminaron las elecciones a hoy, es decir, a hoy estamos casi a 20 de noviembre, hace 17 días que terminaron las elecciones, y en 17 días nadie en ninguna parte de este país ha presentado la mitad de una prueba contundente igualito a Leonel Fernández aquí o ratifique que ha habido fraude. Entonces han pasado 17 días y seguirán pasando los días. No puedo. Pues sí, entonces es una situación lamentable porque el mundo entero sabe que esta es una democracia sólida que no debería estar pasando por esta vergüenza, lamentablemente. Exacto. Parece ser, de acuerdo a lo que estoy leyendo en el New York Times, que ya hombres de negocios, líderes de los hombres de negocios, están en el New York Times esta tarde, en Washington, y ya le están pidiendo a Trump, vamos, reconoce a Biden, vamos a salir de esta vaina. Y los senadores, doña. Sí, pero hombres de negocios, que son, ¿no entiendes? No son políticos, no, hombres de negocios, líderes, business leaders. Sí. O sea que absolutamente. Ya Trump, por más que Trump quiera dejar todo esto y quedarse con fuerza y darle respuesta a su gente, porque él sacó una buena cantidad de votos, indudablemente. 72 millones. Exacto, no es un chiste lo que sacó, ¿no? Pero ya parece que ya los hombres de negocio le están diciendo, Wall Street, ya dejemos esta vaina aquí. Es así. Pues efectivamente, lamentablemente lo que se está especulando, dicen dentro de la Casa Blanca, es cómo finalmente va a llegar el presidente Trump a reconocer su derrota. Pero como hemos mencionado en conversaciones previas, hay traiciones fundamentales. La llamada al ganador de la contienda por parte del presidente actual, eso no ha sucedido. La invitación del presidente actual a la Casa Blanca al presidente entrante no ha sucedido. El inicio de la transferencia de información y la información relacionada con la toma de posesión, etcétera, eso no ha sucedido. Pero entonces son tres áreas que son relativamente importantes, pero en el gran esquema de las cosas no son ni siquiera importantes frente a la pandemia, donde hay decisiones que tomar, donde hay farmacéuticas que están a punto de lograr la consecución de una vacuna, por lo menos 2 empresas de ellas, con 95% de posibilidades de efectividad contra el COVID-19. Entonces, esas son informaciones que tienen que compartir el gobierno saliente con el gobierno entrante,
porque el gobierno saliente va a estar fuera a partir del 20 de enero, que es literalmente mañana mismo. Sin embargo, la planificación para distribuir para distribuir, pagar y etcétera, etcétera, la posible vacuna que surja pronto, tiene necesariamente que estar de acuerdo ambos gobiernos. Entonces, eso es lo más preocupante de todo. Lo más preocupante de todo es que en el área de la pandemia no hay comunicación, porque de repente el presidente Trump dice, bueno, yo soy el presidente y yo quiero seguir decidiendo, pero resulta que, por otro lado, hay un resultado electoral que de paso ya subió por encima de 5 millones de votos la diferencia de votos populares entre el presidente Trump y el presidente electo Biden. Entonces, ese tipo de cosas se desconoce cómo puede llevar a él a finalizar, al final a reconocer a cómo sale de la Casa Blanca, es decir, está metido en una enorme, ¿cómo diría yo?, disyuntiva, que fácil lo va a hacer para él decidir que perdió las elecciones, pero tiene que decirlo. Va a tener que decirlo. Gracias, señor Bonet. Muy amable. Cordial saludo, gran abrazo. Gracias, igualmente, señores. Nos queda un minuto. Simplemente decirles que tenemos que despedir el programa. Muchísimas gracias a todos ustedes. Está lloviendo. Mucho. Muy fuerte. Mira por la ventana. Bueno, aquí sí está lloviendo. Allá no. ¿Dónde que tú estás? No, está lloviendo pero no mucho. Hace rato. Está lloviendo y mucho. Y mucho. Así que nos vemos mañana. Gracias, Cesarino, Aníbal, Pedro, donde quiera que estés. Khalil, Michelle también, que me falta. Ángela Costa, Consuelo de Pradel. Un abrazo a todos. Y gracias a ustedes por estar con nosotros. Bye. Adiós.